¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Pues ya después de ver a este staff de esta noche, donde Neto, Diana y Ania, les vi un poco tensos, no sé, les impuso que ustedes estaban a aquel lado y decían, ¿todos ellos están ahí conectados y viendo quiénes somos? Así es. Esto es Fe, Esperanza y Amor. Tu servidor, Víctor Alviso Cantera, pastor titular de este ministerio por la gracia de nuestro Dios, dándoles la bienvenida aquí a todos, diciéndoles que más o menos a partir de ahora vamos a tomar 40 minutos para que tú que estás cayendo a esta transmisión te quedes y veamos este tema que hemos venido revisando, donde entendemos que la certidumbre es de Dios y la claridad es nuestra. Parece un juego aquí de palabras, pero es para podernos ubicar a partir de lo que todos los días nos viene, las preocupaciones, la ansiedad, el estrés, en alguna manera también el hecho de no saber qué sigue y querer saber qué sigue, eso nos causa un desgaste a nivel emocional tremendo, terrible. De hecho, podemos ver la diferencia entre la gente que estaba escuchando en estos días las estadísticas, donde Japón tiene el primer lugar de la gente más longeva de este planeta. Y la pregunta obligada sería, ¿por qué? Después de una hecatombe como la Segunda Guerra Mundial, donde Hiroshima y Nagasaki, ya con esos nombres te dije todo, fueron los escenarios de mucha muerte con una sola bomba en cada uno de estos lugares. Se levantaron, vieron su desgracia, supieron lo que era la debacle de meterse en problemas de esa magnitud y decidieron jamás volver a caminar por allí. Hoy por hoy, sí es un lugar donde la longevidad, el primer lugar en el planeta, se lleva a cabo por el estilo de vida que llevan, pero curiosamente es el lugar del planeta donde hay más suicidios per cápita o por cabeza. Es decir, promediado por la población, el número de suicidios en Japón es mayor comparado con cualquier otro lugar de nuestro planeta también. Así que en esa disyuntiva uno tendría que preguntarse por qué o cuál es la razón por la que esas cosas suceden, ¿no? Pero miren, vamos a preguntarnos todos esta pregunta y conectémonos ya no con Japón, sino con nosotros. ¿He permitido que mi miedo a algo que yo no puedo controlar me lleve a un lugar, fíjense nada más, emocional, un lugar físico o un lugar relacional y espiritual incluso en el que nunca debería estar? Esa es la tierra del temor o la tierra de la incertidumbre, de pues aún por qué la gente se suicida, como decía de Japón, por ejemplo, ¿no? Así que hay una razón por la cual yo he llegado a este punto en donde el temor, el miedo, la incertidumbre que solo le pertenece a Dios me gobierna y estoy tan preocupado en eso que me ha llevado a una vida de un nivel emocional, físico, relacional o espiritual en donde yo no debería estar. Así que podemos pensar que esto es una cosa que tenemos todos en común. Eso, ¿qué cosa, no? No nos gusta tener esto. Incapacidad de controlar el futuro. Eso es una verdad, es una máxima que no necesita ser pensada por mucho. Tenemos incapacidad, nos es común en controlar al futuro. Y por eso podemos pensar que hoy estamos tocando un mal común. Así que podemos pensar en, ¿nunca te has preocupado? ¿Nunca te has sentido mal? ¿Nunca has perdido el sueño? Esta retórica de nunca, nunca, nunca es que la respuesta que es obvia es sí, he estado sin dormir, sí, he estado preocupado. Es más, algunos han perdido peso, algunos agradecen haber perdido peso, no, pero no de esa manera, por el estrés y por la ansiedad, porque la persona se disminuye por esos efectos emocionales donde nuestro cuerpo está sometido a eso y el metabolismo funciona. Yo no soy experto, por supuesto, en el área de la salud, pero sabemos estas cosas, nuestro metabolismo funciona diferente. Y es exactamente lo contrario a lo que Dios quisiera de nosotros, que no nos preocupáramos. Por eso nos preocupamos, porque todos nosotros tenemos la incapacidad obvia de controlar o no controlar el futuro. ¿Cómo se llama este ciclón que acaba de llegar, o huracán? ¿Cómo se llama? A ver, ayúdenme, los que acaba... Milton nada más, es un nombre muy común en Centroamérica y Sudamérica. Milton, en México debe haber un que otro Milton, ¿no? Pero este Milton pues amenazó la península de Yucatán
Y no fue tanto así, se disminuyó de 5 a categoría 4 y luego más o menos esquivó y no pegó todo. Pero ¿qué tal que se encamina hacia la Florida? Ahora la península de Florida. Y hay gente que pues falleció, hogares se perdieron. Y un grande, largo, etcétera, dice un filósofo griego, Paco Patricio Pomersi, el chico humano que anda por ahí. Pero se prepararon, sin embargo, aunque había una expectativa y climatológicamente podemos medir esos eventos y más o menos anticiparnos, todo eso es incierto, así que por eso nos preocupamos, porque no tenemos control del futuro, a veces nos arriesgamos y en ese sentido tomamos malas decisiones y pagamos las consecuencias de nuestras malas decisiones y llegamos al punto en donde nos obsesionamos con lo que va a pasar y nos olvidamos de lo que ha pasado en el pasado, de cómo hemos llegado hasta aquí, de cuántas veces hemos disfrutado de algo que nosotros llamamos, los que seguimos a Jesús, gracia, misericordia, bondad, la bendición de Dios en nuestras vidas. Y no estoy diciendo que lo merezcamos, sencillamente Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, y hace llover Dios sobre justos e injustos. Así que aquí no se trata de buenos o malos, se trata de la misericordia y de la gracia de Dios que podríamos pensar sin obsesionarnos y dejarlo pasar en cómo ha sido el pasado y cómo Dios nos ha traído hasta aquí independientemente de nosotros. Y por esa obsesión es que perdemos de vista al único que tiene el control de todo el acontecer mundial, sobre todo lo que sucederá, sobre todo lo que vendrá y a la perfección, con detalle y con minucia. Ese es nuestro Dios. Yo no sé si ustedes puedan y sean de los que creen en Dios, los que están acá, pero si tú crees en Dios, la vida es más fácil. Fíjate nada más, algunos dicen, es que si no existe Dios, no te perjudica aún creer en Dios, en el que algunos dicen que no existe, porque cuando confías en Él, automáticamente tu vida es mejor. Menos estrés, no estoy diciendo cero problemas, menos ansiedad, no estoy diciendo que todo te vaya bien, menos preocupación, no estoy diciendo que seas un desobligado, estoy diciendo que Dios camina de tu lado. Y eso es diferente, porque automáticamente, aunque las circunstancias sean inciertas, mucha incertidumbre, con la claridad que Dios nos da, nos movemos en una confianza que nos fortalece y nos revitaliza. Por eso no debemos perder de vista el que tiene el control del futuro. Y ese no eres tú ni soy yo, es obvio, ese es Dios y nadie más que nuestro Dios. Por eso podemos decir, como Jesús decía, no te obsesiones con el mañana. Vamos a decirlo más como se lee en las Biblias, versión Reina Valera 1960. No os afanéis por lo que será mañana. Dicho de otra manera, no te obsesiones. ¿Cómo dirían los chavos hoy? No te enganches, no te claves, no te enganches. ¿Qué otra cosa dirían los chavos de hoy? Bueno, hasta hay cantos, ¿verdad? De eso del afán. No sé cómo dirían los chavos, pero Jesús dice, ¿por qué os afanáis por vuestra vida? ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el vestido y el alimento más que cualquier otra cosa que tú puedas pensar en este planeta? Porque hay cosas que ni necesitamos y claro, de lo que sí es prioritario, pues Dios nuestro se encarga. Así que la recomendación de Jesús es no te obsesiones. Pero, ¿cómo se traduciría eso de no te obsesiones? Miren, aquí está una propuesta. Haz lo que puedes ahora y confía en Dios para el mañana. Eso diría Jesús. Tú haces lo que tú puedes y yo puedo hacer y confío en Dios, en Jesús, en lo que Él hará el mañana. Y cuando llegas a este puerto, automáticamente descansas. Yo no creo que sea el único que tiene situaciones adversas y difíciles en la vida. ¿Qué pasó? ¿A poco? Sí, los pastores también tenemos situaciones difíciles. A los pastores, si no pagas el recibo a tiempo de la luz, te la cortan. Si no pagas el agua y el gas, también la misma historia. Si no pagas tus deudas o haces unos techos financieros para un endeudamiento sano de lo que tienes capacidad de pagar, igual te llegan los problemas. O si te pasas un alto, igual te multan. Y puedo seguir por allí, pero eso podría tener control si te ordenas. Pero hay de las cosas que nosotros no tenemos control. Y en esas cosas que no tenemos control, a todos nos llega el momento en donde se nos vienen encima. Así que haz todo lo que puedas en el ahora y confía
en lo que Dios puede y solamente Dios puede hacer mañana. Y esto no significa que no preocuparse, no quiere decir que no importe. De hecho, estamos hasta corrigiendo algunos pensamientos como este, miren. Échale ganas, todo va a estar bien. La verdad es que cuando piensas eso, alguien que tiene un problema grande y nada más le dices, es que todo va a estar bien. Es que no es necesariamente que todo va a estar bien, no estamos diciendo eso, no estamos diciendo que no importe, no estamos diciendo así livianamente que todo va a estar bien, porque no es cierto, nosotros no tenemos control de lo que va a hacer mañana. Por eso queremos aclarar, no preocuparse no quiere decir que no importe, porque las cosas que importen debe de reclamar nuestra ocupación más que nuestra preocupación. Así que es no porque no sea importante que estamos hablando de este tema. No, sí es importante la salud, sí es importante la economía, sí es importante las relaciones interpersonales, sí es importante tu conducta, sí es importante mis decisiones, tus decisiones, sí son importantes, pero no porque no sea importante no te debes preocupar a ese grado, a ese nivel del afán, del estrés, no porque no sea importante, pero también podemos pensar que debe ser porque se trata de redirigir. Y cuando hablamos de redirigir, estamos hablando de lo que nos roba la atención, de lo que capta. Porque si tú te preocupas, eso piensas, eso sueñas, eso comes, eso duermes, eso respiras. Lo que te preocupa lo traes aquí atravesado. Dice, ya me llegó el agua hasta la cabeza, ¿no? Bueno, de hecho hay una porción en Job cuando habla de exactamente eso y te acordarás como de aguas que pasaron y otros suplicarán tu favor, porque si dispusieres tu corazón y echares de ti la vanidad y dispusieres el hecho de buscar a Dios, entonces tu situación dice, todo te resplandecerá y te será más fácil. Y el día será como el claro día, el mediodía, así de claro. Y te acordarás de tus problemas como de aguas que pasaron. Yo quiero llegar a ese punto donde mi enfoque esté redirigido a Dios y la devoción, y además quiero que sea Dios el único objeto de mi devoción, de mi preocupación, de mi adoración, de mi reconocimiento. Y tenemos que reconocer, usando esa misma palabra, que muchos de nosotros solo le damos lugar a lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Así que si el coche está fuera de tu casa y te preocupa y es dicen algunos 0 kilómetros o nuevo, y se oye un ruido y te asomas por la ventana a segundo nivel y tratas de ver ahí entre los árboles, ahí está tu preocupación. Mejor manda a hacer una cochera y mete tu coche y duerme tranquilo todas las noches, o vende el coche o cómprate uno normal y no estés tan preocupado por lo que le va a pasar tu coche, porque te está robando la vida el coche. Digámoslo así, el coche es para tu servicio, tú no estás hecho para servir al coche, el coche te debe servir a ti. Es al revés, claro que hay que cuidarlo y hay que administrarlo, pero no es algo por lo que debamos desvivirnos, ya ni siquiera vivir. Debemos transferir entonces de nuestras preocupaciones, de nuestros afanes, de nuestro estrés, la devoción o nuestra adoración a Dios. Entonces, alguno dirá, por eso está ahí con puntos suspensivos lo que sigue, ¿no? Eso no es suficiente. ¿Qué no es suficiente? Eso es demasiado pasivo, no preocuparme. Necesito preocuparme, porque dirán algunos, cuando me preocupo, entonces me siento más responsable, porque si no te preocupas te sientes como irresponsable, ¿no? Sientes como que tengo deudas, no, tranquilo, tengo una boda en 2 meses, tranquilo, ¿cuál es el problema? Bueno, no tengo una boda, o sea, tu boda, ¿no? Porque en eso no es como papitas a cada rato, ¿no? Para que si doy esa idea, lo borro y lo corrijo. No es que no queramos ser responsables. Algunos dirán, pero ¿cómo no me voy a preocupar? Ya le estás poniendo tensión a esto. Y estrés, justo eso que te acaba. Cuando me preocupo, dirán algunos, me siento o me comporto ensimismado. Nada más importa. No sé si has estado en algún evento, una fiesta, un viaje, vacaciones, del estilo que sea, y alguien tiene un problema. Y ese alguien que tiene el problema es capaz de secuestrar a todo el grupo que va a las vacaciones y meterlos en su problema porque tuvo un pleito matrimonial. Y ese pleito matrimonial bajaron de ahí del 4º piso en el hotel donde estaban a la zona del buffet, donde están las otras 4 parejas con las que fueron a pasar sus vacaciones, y estos que tienen un problema y que tienen pasan y contagian a todos, secuestraron a todos, porque cuando tú te concentras
en tus miedos y en tus preocupaciones, estás ensimismado y, por cierto, no eres sensible a las necesidades de los demás. No eres empático con las necesidades de los demás. No importa la reunión que se esté llevando a cabo, lo que más importa solamente es tus circunstancias, o si fueran las mías, mis circunstancias, y lo demás no importa. No solo no importa, no existe. Lo único que tiene mi enfoque, mi devoción y mi esfuerzo es mi propio problema. ¿Ven lo grave del asunto? Yo creo que ustedes han estado en algunas vacaciones en donde por lo menos un asomo de esto que acabo de decir ha sucedido. O una reunión, a veces de iglesia, donde alguien llega y con su problema, que es real, necesita una intervención en crisis, llega y secuestra toda la reunión, y alguien debería tomarla aparte y darle el tiempo que sí necesita, que sí se merece, para no ser insensible a todos los demás. Así que cuando estés ahí en la preocupación exacerbada, no te va tan bien en el trabajo como debería. No sirves, no funcionas bien, no funciono bien. De hecho, hay personas que las han llegado a despedir porque un problema prolongado, con su preocupación y su insensibilidad para todos los demás y en el egoísmo de su falta de empatía, donde solamente la persona piensa ensimismada en sí misma, no sirve ni para el trabajo. Así que lo más probable es que ahora acarree un problema económico, un problema de salud, un problema social, un problema relacional, todo por el exceso de la preocupación y en algunos casos merecido por la desobligación. Así que no puedo concentrarme ni tomar buenas decisiones cuando estás ahí, cuando estoy ahí. Y ahí tenemos que pensar entonces que te duele la cabeza, probablemente la espalda, a mí me duele la espalda todo el tiempo, por cierto, pero por otras razones, y no puedes dormir. Pobrecito de ti, pobrecitos de nosotros, o pobrecito de mí, porque finalmente eso de ser siervo y esclavo de la preocupación es una cárcel, es un amo tirano, que ese te está destruyendo. Los amos tiranos es justo lo que hacen, van a extenuar y sacar hasta el último gota o grado de vitalidad que hay en tu vida por nada, por el hecho de permitir que algo de lo cual yo no tengo control me controle. Así que nos queda claro, es mejor si me preocupo en lugar de confiar en Dios. No, estoy siendo irónico en lo que estoy diciendo. Entonces nos queda claro, es mejor si me preocupo en lugar de confiar en Dios. Por supuesto que no. Y miren, déjenme decirlo para que nos pongamos en el contexto de la historia que vamos a ver brevemente en los siguientes 20 minutos y vamos al final. Ya tenemos el retrato. La preocupación desgasta, nos quita de Dios y por supuesto nos hace egoístas y no permite que nadie sea considerado, y todo en mí va a ir mal, hasta el trabajo, las relaciones, y todo puede ir mal. Pero pensemos en un contexto bíblico. Israel tuvo 3 reyes, cada uno reinó 40 años, primero Saúl, luego David y luego Salomón. Cuando termina Salomón su reinado, el reino de Israel se divide, y eso quedan unos al norte, otros al sur, 10 tribus, porque eran 12, se quedan al norte y 10 al sur. La parte del norte siempre estuvo alejada de Dios, más que el sur. El sur un poco caminaba más cerca de Dios, pero la verdad es que también llegaron a extraviarse. Pero definitivamente los peores, cuando se divide el reino de Israel, fue el reino del norte. Y en el año 860 a.C., en el reinado del 8º rey Acab, el peor rey de la historia de la monarquía hebrea, cuya esposa era Jezabel y que tenían ídolos como Baal o los de cualquier otro que no fuera Dios en sus lugares altos, estaban coludidos para llevar a cabo un reinado del mal y arrastrar con ellos a todo el pueblo de Israel. Y así, este rey, el más perverso de Acab, los pongo en contexto, perdón, el más perverso de Israel, Acab, provocó a Dios. Hizo todo lo que podía hacer en contra de Dios. Y así es que Dios le va a llamar la atención y envía a un profeta. Este profeta se llama Elías, el que vamos a leer ahorita así rápido algunas cosas. Y Elías tiene un mensaje de parte de Dios que se va a presentar delante de este rey, que por cierto es algo muy difícil, y le va a anunciar que de parte de Dios no va a llover por 3 años y medio. Esta noticia, por supuesto, es desafiante para un rey. ¿A qué gobernante le gusta que alguien lo desafíe dándoles malas noticias? Así que en ese momento Elías tiene que huir y se esconde
porque lo quieren matar y por supuesto no son buenas noticias. Y Dios mantiene milagrosamente a que es su profeta Elías, en el arroyo de Querit. Y el arroyo tenía mantenimiento todavía de agua, no estaba lloviendo, pero al principio tenía agua todavía, y cuervos venían y lo alimentaban. Cuando se secó el arroyo, el profeta Elías se fue a Sarepta, y ahí había una viuda que también de parte de Dios le dio mantenimiento, y Dios hizo algunas cosas ahí más, milagros, y Dios lo confirmó como un varón de él. Pero mientras tanto, Acab está buscando empecinadamente a Elías. Pero pasan 3 años de la historia que les estoy dando un contexto, ya se secó todo, ya no hay mantenimiento en las majadas, ya no hay trigales, ya no hay granos, porque hay sequía. Si aquí en México hace poquito y en el mundo tuvimos una sequía que casi duró 11 meses y ya todo el mundo desfallecía, ¿no? Gracias a Dios que volvió a llover. No tenemos control de nada, nuestra preocupación fue en vano. El único que tiene control de las cosas es Dios. Y en el momento justo, de acuerdo a su gracia y su plan, llovió. Pero aquí Elías se presenta otra vez de parte de Dios y desafía a los 450 profetas falsos que tenían tanto Acab como Jezabel como sus sirvientes. 400 profetas de Baal y 50 de Acera. Y dice, el Dios que conteste por fuego en este holocausto, una ofrenda quemada que van a presentar, ese sea Dios. Qué reto, qué desafío. Estamos hablando de poner un sacrificio sobre un altar que construyó, dejarlo allí para que Dios desde el cielo conteste con fuego y lo consuma. Y ese sería Dios. Bueno, le tocó su turno a los profetas falsos, hicieron de todo y nadie contestó. Porque eran falsos, así de sencillo. Y le tocó el turno a Elías. Para abreviarles el asunto, le pone agua y le echó 7 veces más agua y Dios contestó por fuego y consumió todo el holocausto y toda la gente, ya se imaginarán la reacción de toda la gente, ¿verdad? Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová. En esos momentos donde hay algo categórico que nos dice que Dios es real, todo el mundo nos alineamos. Pero cuando nos despegamos de esos eventos milagrosos, tendemos a olvidarnos de Dios. Así que Elías hace allí todo lo que tiene que hacer y degolla a los 450 profetas falsos de Baal. Y miren, aquí es donde nos conectamos con la historia. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Miren, aquí les quiero decir algo entre paréntesis que no tiene nada que ver con nuestro tema, pero Acab se reportaba con su esposa. No sé si lo vieron ahí, ¿no? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Él era el rey, pero ¿saben quién estaba gobernando? Ella era una mujer terrible. Ojo, no estoy diciendo que todas las mujeres sean terribles. Estoy diciendo que Jezabel era terrible y hasta gobernaba y mandaba al propio perverso rey de Acab. ¿Y qué le está diciendo? Que sus 450 profetas falsos, Elías acabó con todos ellos. Y entonces viene la reacción de esta mujer que para nada es buena. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana, 24 horas después, a estas horas, tome nota, no sé si eran las 5 o las 6 de la tarde, yo no he puesto tu persona como la uno de ellos o como la de uno de ellos. ¿Esto es una amenaza? Sí, es una amenaza. Y no va a pasar 24 horas, va a pasar mucho más, pero eso no lo sabe Elías. Esto es porque ya está la historia. En ese momento pensamos que no tiene de nada que preocuparse Elías. No, humanamente hablando, miren, acaba de acabar con 450 profetas falsos y acá viene una amenaza de la esposa del rey, que es tremenda, y que poniéndolo en la balanza, Elías dice, esto es de temer, esto es de muerte o vida realmente, porque con ella las situaciones eran de muerte o vida. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, literal, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Huyó. ¿Para qué? Para salvar su vida. ¿Por qué? Porque había peligro. ¿Tenía él control de esta situación? ¿Pensamos que no debería preocuparse? ¿Él tenía la certidumbre de lo que seguía? No. ¿Podía tener claridad de parte de Dios? Sí, eso sí podría tener, la claridad de parte de Dios. Sin embargo, tiene razones para huir porque él no sabe cuál es
su futuro. Y es ahí donde todos nos preocupamos. El futuro era incierto y por eso actuó sobre sus miedos. Tuvo miedo porque Jezabel efectivamente era terrible y era real la amenaza y por supuesto que debía temerle. Pero entró en pánico y uno preguntará, ¿de verdad que tenía que llegar a ese extremo? Así que estaba bien en el ahora, pero mañana, hablando del futuro, ¿quién sabe? Y eso es el punto otra vez. Las cosas que llegas a hacer cuando estás fuera de control, dominado y a 160 kilómetros de donde estaba, 2 semanas después, Elías se desplaza y dice el versículo 4, y él, Elías, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, mira más que sentimientos, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías está en un momento de profunda depresión. Hay allí algunos elementos que podría decirles, varios de ellos. Uno de ellos es que se está comparando y está pensando que tiene que ser mejor que sus padres. Dios no le está diciendo absolutamente nada de eso. Otra cosa que me dice que está en depresión es que desea morirse. Además, hay un aislamiento porque se metió al desierto. Ha caminado 160 kilómetros y está huyendo por un miedo que le está controlando y que le está cambiando todo su panorama y por supuesto los está sacando de la voluntad de Dios. Y como un elemento adicional, aquí está la crisis. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Son características, aislamiento, soledad, depresión, falta de apetito, dormir de más. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Qué tienen que hacer con las personas deprimidas? Déjenlas descansar, déjenlas dormir, aliméntenlos bien, eso es entre paréntesis de nuestro tema, y luego verán la vida mejor, porque también nuestro físico tiene que estar completo, descansado, para recobrar aún la salud emocional o la salud a nivel intelectual, eso es necesario. Pero se echó debajo de un enebro. Ahora, esto de echarse debajo de un enebro es característico de una derrota, de algo que lo está controlando. Entonces, cuando el ángel le dijo que comiera, versículo 6, ahora dice, siguiendo con nuestra historia, entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, o sea, sobre las cenizas, y una vasija de agua, y comió y bebió. Ahora, adivinen qué volvió a hacer. Ahí está, ¿qué volvió a hacer? Se volvió a dormir. ¿Por qué está deprimido? Porque su miedo lo tiene controlado. Se echó otra vez y volviendo el ángel de Jehová, porque Dios siempre insiste, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, esta es otra vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Esto no se acaba hasta que se acaba, dirían los chavos hoy. Si lo puedes recordar así, largo camino te resta. Es que yo no tengo control del futuro, yo no sé qué viene en el futuro, yo no sé qué me depara el futuro, pero esto no se acaba hasta que se acaba. Déjeme decirlo de otra manera, esto no se acaba hasta donde Dios quiere. Es hasta donde Dios quiere, no es hasta donde tú quieres, no es hasta donde yo quiero, no es hasta donde los otros digan que se acaba, ni es más, ni porque hagan todo lo que hagan en su maldad para quitarte, para ponerte, para mandarte, para llevarte, para borrarte. No es lo que ellos quieran, es lo que Dios quiera. Y a mí eso me llena de ánimo. Aquí hay un supresor del sonido para los micrófonos, traigo un micrófono que aunque yo levante la voz, hace esto y lo aplasta, pero le estoy diciendo con el mayor ánimo que te puedo decir, esto no se acaba hasta que Dios quiere que se acabe. Aunque me oprima el sonido, el micrófono, no importa que tenga ese recurso nuestro sonido aquí para que no se distorsione el sonido. Entonces puedes pensar, largo camino te resta, el que Dios quiera. Por eso dice el versículo 8, se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, número característico en las historias bíblicas, y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Miren, aquí Horeb es donde Moisés vio la zarza arder. Horeb es donde Dios le dio a Moisés algunas cosas y se hizo presente y sus mandamientos en Horeb. Y es aquí en Horeb donde básicamente otra vez está Elías y no sabe que Dios está ahí con él. Como tú y yo a veces no sabemos que Dios está con nosotros. Porque aunque ha hecho
eventos portentosos en el pasado. Y hay un registro de todos estos, aún a nivel espiritual, en la vida de las iglesias y de los cristianos. Amigo, de los que seguimos a Jesús, cuando estás enfrente de algo que te causa miedo, se te olvida, quitas tu atención de Dios y te concentras haciendo todo lo que ya dijimos al inicio, en un problema que te preocupa y te neutraliza en la vida y nos pone como las personas más egoístas sobre este planeta y sobre todo nos roba de nuestra devoción con Dios y de nuestra relación con Dios. Esto es lo que justamente Dios no quiere que hagamos. Y dice el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche Elías. Y vino a él palabra de Jehová, la cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y yo creo que esta pregunta deberíamos de vez en cuando nosotros reflexionar y racionalizar el asunto, decir, ¿estoy en la tierra de la preocupación? ¿Estoy en la tierra del miedo? ¿Todo está bien como en Japón? Pero hay gente que está considerando el suicidio y lo lleva a cabo. Todo es ver un evento climatológico como Milton y que va a pasar por la península de Yucatán y que finalmente, porque Dios así lo quiso, no fue así, pero sí pasó por la península de la Florida y personas hay muertas y saber, algunos se quedaron en la Florida en sus casas y desafiaron los avisos y lo que la gente estaba diciendo que tenían que hacer, evacuar de allí. Y aquí en México igual nos preparamos, pero el asunto es que yo no tengo control de las cosas, pero Dios sí. Y lo que tendría que hacer es que en algunos casos ni siquiera es meterme en la cueva, se mete en una cueva, está escondido y básicamente Dios le dice, ¿te das cuenta que estás en la tierra de la preocupación, en la tierra del miedo, donde no tienes ninguna razón para justificar que estás escondido en una cueva? Algunos dirían, pues es que aquí estoy emocionalmente y físicamente y espiritualmente y es mi necesidad. Sí, pero Dios no quiere que estés allí. Es esta una pregunta que nosotros nos deberíamos hacer para que pudiéramos, cuando empezamos a estar en la tierra de la preocupación, cuando comenzamos a vagar por ese camino de la preocupación, agarrarnos y regresarnos a nosotros mismos, a la confianza, a la seguridad que provee el estar cerca de Dios, al hecho de creer en Dios y agarrar sus promesas y aferrarnos a ellas, porque aquí todo atenta contra nuestras promesas que Dios nos ha hecho y todo atenta con nuestra fe y todo nos quiere robar de una vida tranquila, segura, que aunque tenga problemas, avanza porque Dios está con nosotros. Dios puede estar contigo como puede estar conmigo si tan solo yo quiero hacerme esta pregunta. ¿Por qué estoy aquí en la tierra de la preocupación? ¿Cuál es la razón por la que yo vivo tan estresado? ¿Hay alguna razón válida por la que yo esté tan desgastado? ¿He podido con mi preocupación en el pasado arreglar algo realmente? ¿Ha valido la pena desgastarme y tener noches en vela? ¿Se solucionó algo? Claro que no. La respuesta es que toda esa debacle espiritual que has tenido no tiene razón de ser. Así que siguiendo con nuestra historia, ahora para pensar en la historia triste, y otra vez, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, le estás diciendo a Dios, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Qué panorama tan terrible, sí, se ve terrible, y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Me buscan para quitarme la vida. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios ahí con él? Aquí viene una instrucción clara. De Dios es la certidumbre, pero hay instrucciones claras de lo que tú y yo debemos hacer. Como pon tu confianza en Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Dios, apártate del mal. Sé pronto en arrepentirte de tus pecados, búscalo en todos tus caminos y reconócelo. Son instrucciones claras. Congrégate todos los domingos, ten una vida piadosa que se esfuerza y que busca a Dios. Esfuérzate por colaborar en la obra de Dios, hazte presente de alguna manera. No digas yo estoy con Dios, porque como Dios está en todas partes, pero hay algo que Dios hizo que se llama iglesia y que ese es un movimiento para llevar a cabo su obra y que si no tenemos la ayuda de muchos, nos cuesta trabajo a los pocos que estamos, pero además no estamos haciendo todo lo que deberíamos, porque nos falta tu ayuda en esa claridad que Dios se ha dado. Miren lo que les dijo Dios claramente a Elías. Y respondiendo, y él le dijo el versículo 11, sal fuera. Parece una tautología, ¿verdad? Una redundancia, pero no es.
sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no está en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Apacible y delicado. Si hablamos del terremoto, del viento, de las peñas, hay estrépito ahí. Pero aquí hay un apacible y delicado silbo, donde Dios está pasando. Porque Dios no trabaja en el escándalo, en el estrépito. Dios no trabaja de acuerdo a nuestras normas, de acuerdo a nuestras expectativas y lo que esperamos que Él haga o muestre. Porque a veces hasta nos atrevemos a decir, Señor, si estás tú detrás de esto, ¿qué? Y ahí nuestro punto suspensivos para decir qué petición de estilo personal y caprichosa a veces estamos lanzándole a Dios. Suavecito y delicado, y Dios está detrás del asunto. Y cuando lo oyó Elías, este silbo apacible, como Dios sí está allí, dice el versículo, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí viene la historia, porque cuando estás en desgracia, somos bien repetitivos, no nos gusta salir del problema. Él respondiendo dijo, he sentido un vivo celo. No creo porque está escondido, ¿no? Por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, aquí está la historia otra vez, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan. Dios, date cuenta que me buscan para quitarme la vida. Y Dios va a insistir. Y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Miren, Dios va a sustituir a Acab, y ahora va a ser otro rey, y es lo que está haciendo Dios. Pero además tú, Elías, vas a elegir a tu propio sustituto, a Eliseo. Así que Dios tiene un plan y tiene una solución siempre, y sobre todo cuando pensamos que esto ya se acabó, porque esto no se acaba hasta que se acaba, o sea, hasta que Dios quiere, porque el único que tiene en sus manos las llaves de la vida y la muerte es Dios. Yo entiendo esto de los médicos, y es más, yo voy al médico y mi esposa va al médico y todos vamos al médico y nos sometemos a los tratamientos, pero el que tiene las llaves en sus manos de la vida y la muerte es Dios. Yo hago lo que me corresponde hacer hoy y le dejo a Dios que Él haga lo que Él tiene para hacer mañana, porque el único que tiene control de las cosas del mañana es Dios. Yo no tengo control de absolutamente nada en mi futuro. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y luego le dice, por cierto, no está solo, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así que Elías, que está tan preocupado porque pensó que sabía lo que le deparaba el futuro, es la razón por la que estaba corriendo, es la razón por la que estaba escapando, es la razón por la que estaba escondiendo, es la razón por la que no estaba cumpliendo, pues es la razón por la que no estaba viviendo, porque estaba tan preocupado en su preocupación, valga la redundancia, que su vida ya había tomado un sesgo completamente diferente a lo que Dios había planeado para él. Así que nosotros, igual que Elías, nos preocupamos por la misma razón. Nos preocupamos porque no sabemos lo que es el futuro. Pero antes de afanarnos y antes de estresarnos a ese punto, podríamos racionalizar y preguntarnos, ¿por qué estoy aquí en la tierra de la preocupación? ¿Por qué me encuentro ahorita mismo en la tierra del afán? ¿Por qué estoy experimentando una época de ansiedad? ¿Cuál es esta razón por la que yo tengo tanta desconfianza? ¿Por qué me estoy metiendo en esos desvelos incesantes de todas las noches de no poder confiar en Dios? ¿Hay una buena razón para estar en la tierra de la preocupación? Yo creo que mucho tenemos que
reconocer que nuestro recorrido con Dios, en nuestra jornada de fe, desde que le abrimos nuestro corazón a Jesús, no es que haya estado del todo bien todo, sino que en esos momentos que nos hemos perdido por preocuparnos, es cuando más se ha hecho patente que estamos perdidos, que nos hemos metido en problemas, todo por abandonar a Dios, por abandonar nuestra fe y por abandonar lo que realmente creemos, cuando Dios está ahí para nosotros, no en el estrépito ni en el escándalo, sino en el silbo apacible. Así que algunos de nosotros estamos preocupados porque creemos que conocemos el futuro, pero la verdad es que no sabemos. Estoy tan preocupado que, ¿y qué viene? Y mañana se acaba, y me van a despedir, y voy a perder, y me va a dejar mi novia. Pues sí, ¿verdad? Preocupación tras preocupación, y no deja vivir. Sencillamente creemos que sabemos el futuro, pero no es así. Miren, vamos al final. Las preocupaciones de hoy pueden desplazar, y de hecho lo hacen, los recuerdos de la fidelidad, de la bondad, de la bendición de Dios en el pasado. Cuando tú estás enfocado en tu preocupación, queriendo lograr certidumbre que no es tuya y que es de Dios, y que tienes claridad de cosas que Él te ha mandado y que no estás cumpliendo ni tú ni yo, y por lo tanto caigo en la preocupación, en el afán, en el estrés, porque si hiciéramos lo que Dios claramente nos ha dicho que hagamos, no tendríamos por qué vivir afanados, ni estresados, ni ansiosos, sino confiados en Dios con una vida vital. No tengo palabras para describir lo que es estar confiado a pesar de tener problemas, estar completo, confiando en Dios a pesar de las pruebas, sentirte acompañado de parte de Dios a pesar de que sabes que no hay tanto dinero, que se va agotando allí todos tus recursos y tus pocos ahorros para hacer frente a la gran prueba que tienes ahora. Confiando en Dios, te sientes como estamos, seguros, porque si confías en Dios, estamos seguros porque Dios es fiel. Las preocupaciones de hoy pueden llegar a cegarnos de la presencia de Dios en el futuro y arrancarnos, que nos quite de la bendición de estar confiados relacionalmente con Dios. Y por supuesto vamos a los lugares del no, del temor, del fracaso, de no victoria, porque estamos apoyándonos en cosas que adormecen nuestra conciencia, nos adormecen a cada uno de nosotros. Pero miren, lean conmigo en su casa, por favor. Hacemos lo que podemos hoy, y por cierto, lo que podemos hacer, y confiamos en que Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Y entonces, preguntémonos, ¿existe otra opción? La respuesta es sí, sí existe otra opción. ¿Qué? Preocuparse, que desgasta, que afana, que estresa, que baja tu salud, que te ensimisma en ti mismo, que se olvida de los demás, que te roba del enfoque de Dios, que te pone en otra vida, que no es la vida que Dios planeó para ti o para mí. Claro que hay otra opción, pero también ¿ha resultado? ¿Ha dado resultados? No. Así que, por favor, ¿he permitido que mi miedo, pregúntense, a algo que no puedo controlar, me lleve a un lugar emocional, físico, relacional y espiritual en el que nunca debería estar? ¿Hay razón válida para estar allí sufriendo, invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, perdiendo tu vida en algo que no se va a arreglar jamás de esa forma? Y es ahí cuando viene Dios en un silbo apacible y susurra a nuestro oído: ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás en la tierra de la preocupación excesiva? Pues Dios tiene un cambio particular para ti, donde solo se puede confiar en Dios, que Él tendrá cuidado del mañana. Se le puede confiar a Dios tu mañana, se le puede confiar a Dios mi mañana, y por tanto no tengo por qué preocuparme hoy, yo diría, de absolutamente nada, porque de Dios es la certidumbre y de nosotros la claridad. Hagamos lo que claramente Dios nos ha dicho que hagamos, y entonces todo ese panorama de incertidumbre estará en control de Dios, y con la claridad de los pasos que Dios me ha marcado, yo caminaré no sin problemas, tranquilo, confiado, pleno en Dios, sabiendo que esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Y cuándo se acaba? Cuando Dios dice que se acaba, no cuando nadie diga que se acaba. Cuando Dios quiera que así sea, así será. ¿Qué les parece si hoy terminamos orando, pidiéndole a Dios, amigo, familia que está aquí reunida,
que nos ayude a calibrarnos y a tomar nuestra vida, si estás, de la tierra de la preocupación a la tierra de la fe, de pasarnos de una vida emproblemada a una vida plena, de estar ya en la derrota y en la debacle, a ponernos en camino de la esperanza y de la fe, de lo que Dios tiene control en el futuro y nos espera, si tan solo ponemos nuestra fe en Dios y nuestra confianza en Cristo. ¿Te parece que lo hagamos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos confiar en ti plenamente y rogamos que la tentación de desviarnos por nuestras preocupaciones, quitar nuestra devoción y nuestra fe de ti, nos roben, Dios, del privilegio de vivir una vida tranquila y sin afán, sin estrés, una vida con problemas pero con tu compañía, con desafíos pero con tu victoria, a la vez con incertidumbre pero con la confianza de que tú tienes todo en control, Dios. Queremos rogarte que es justo lo que todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos tengamos. Y que si hay alguien aquí en esta transmisión reunido aún diferida, Dios, que su confianza no está puesta en Jesús, que su fe no está en Cristo, que su vida no le ha pedido perdón a Él para tener perdón tuyo, vida eterna y perdón de pecados, rogamos que en este instante pase del exceso, de la tierra, de la preocupación, a la confianza y a la certidumbre de una vida eterna en Cristo Jesús. Te rogamos, Dios, que nuestra fe esté allí intacta en ti, en Cristo Jesús. Te lo pedimos por Jesús nuestro Señor. Amén. Así que, amigos, nos vemos el próximo viernes a las 7:30, aquí como siempre, en Fe, Esperanza y Amor. Ojalá que esto haya sido de ayuda para que tu fe esté en Cristo. Adelante, nos vemos hasta la próxima.